Hola chicos, ¿qué tal? Ya, vamos a continuar con los requisitos de existencia del acto jurídico. Y bueno, señalar que los requisitos de existencia, al igual que los requisitos de validez, se derivan de los elementos de la esencia de un acto jurídico o contrato, que son aquellos sin los cuales el acto o contrato no produce ningún efecto o degenera en otro contrato o acto distinto. Los requisitos de existencia son aquellos requisitos indispensables para que el acto nazca a la vida del derecho, para que exista y pueda producir sus efectos. Si falta alguno de estos requisitos, el profesor Luis Claro Solar diría que el acto jurídico es inexistente. Ahora, el profesor Alessandri también postula que los elementos de la esencia, al mismo tiempo, son los requisitos de la existencia del acto jurídico. Pero quédense con la idea de que los elementos de la esencia son, al mismo tiempo, elementos del acto jurídico. Los requisitos de existencia son la voluntad, que no tiene definición legal, pero ustedes doctrinariamente pueden jugar con los conceptos, señalando de que es la aptitud de un individuo para querer algo, o bien es el libre querer interno de un individuo para dar, hacer o no hacer algo. Pueden ir jugando con esas dos definiciones. El objeto también es un requisito de existencia del acto jurídico, pero no tiene una definición legal tampoco, y el Código Civil le da diferentes tratamientos. La causa es otro requisito de existencia del acto jurídico y esta se define según el artículo 1467 del Código Civil como el motivo que induce al acto o contrato. Y tenemos las solemnidades, que las solemnidades son un tipo de formalidad esencial que consiste en un requisito que la ley exige para perfeccionar un determinado acto o contrato. Algunos autores consideran de que en realidad las solemnidades no deberían ser un elemento de la existencia propiamente tal, ya que para estos autores la voluntad se manifiesta por medio de la solemnidad. Por lo tanto, la solemnidad estaría dentro de la voluntad. Ok, con eso. Vamos con los requisitos de existencia propiamente tal. Vamos a partir con la voluntad, que es el libre querer interno de un individuo de dar, hacer o no hacer algo, o la aptitud de un individuo de querer hacer o no hacer algo. Bueno, para que la voluntad produzca efectos jurídicos, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos, que son, primero, que se exteriorice, o que se materialice, o que se manifieste, que se exteriorice, que se manifieste, y se puede exteriorizar la voluntad de tres maneras: de forma verbal, escrita o por lenguaje de señas. Otro requisito de la voluntad es que sea seria. La voluntad debe ser seria. Es decir, que quien declara su voluntad debe hacerlo comprendiendo cuáles son las consecuencias de su declaración de voluntad. Este requisito es muy útil para entender el rol o la calidad de los incapaces en la formación de voluntad de consentimiento. ¿Por qué? Porque los incapaces tienen esta calidad precisamente porque su voluntad no es seria. No es seria la voluntad cuando se manifiesta por mera cortesía o por broma. No es seria la voluntad cuando es por mera cortesía o por broma. Tercer requisito de la voluntad es que sea libre y espontánea. O sea, ¿qué quiere decir que la voluntad sea libre y espontánea? Que no tenga o que no existan dentro de esta manifestación de voluntad algunos vicios de la voluntad o vicios del consentimiento, como lo son el error, la fuerza y el dolo, que como veremos más adelante están regulados en los artículos 1451 y siguientes del Código Civil. Un cuarto requisito de la voluntad es que sea real. ¿Qué quiere decir que sea real? Es que la declaración de voluntad debe coincidir con el verdadero sentir de la persona. Es decir, lo exteriorizado
debe coincidir con el foro interno. Si no, estaríamos en presencia de lo que nosotros conocemos como una simulación, que la vamos a ver aquí también. Bien, entonces los requisitos de la voluntad es que se exteriorice, que sea seria, que sea libre y espontánea y que sea real. Cumpliendo estos requisitos, la voluntad jurídica produce sus respectivas consecuencias jurídicas. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la voluntad. La clasificación de la voluntad. La voluntad se puede clasificar de diferentes maneras y estas son, primero, en atención a la forma en la que se exterioriza, la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. La voluntad es expresa, en atención a la forma en que se exterioriza, es expresa cuando se da a conocer en términos formales y explícitos, de manera oral, escrita o mediante señas. La voluntad es expresa cuando se da a conocer en términos formales y explícitos. Y la voluntad es tácita cuando se deduce la voluntad de manera concluyente e inequívoca en virtud de una conducta o comportamiento de una determinada persona. Para nuestro Código Civil y el Código de Comercio, la manifestación expresa de voluntad, tanto tácita como expresa, tienen el mismo valor, aunque hay ciertas situaciones previstas por el legislador, en la cual la manifestación tácita de voluntad no basta, sino que exige que la voluntad sea declarada, como lo son el testamento o la solidaridad, que ojo, la solidaridad es la excepción en nuestro ordenamiento jurídico. Segundo criterio de clasificación de la voluntad. Segundo criterio de clasificación de la voluntad es en atención a si la voluntad tiene o no vicios. Y si la voluntad tiene o no vicios, esta será libre y espontánea o será viciada. La voluntad libre y espontánea es aquella que se declara sin que exista ni error, ni fuerza, ni dolo. Y la declaración o la voluntad viciada es aquella que está influida por un elemento externo. Y estos elementos externos son el error, la fuerza y el dolo, que están en el artículo 1451 del Código Civil. Tercer criterio de clasificación de la voluntad es en atención a su contenido. Y en atención a su contenido, la voluntad puede ser real o declarada. La voluntad es real cuando se encuentra en el foro interno. La voluntad es real cuando se encuentra en el foro interno. La voluntad real es la que está en el foro interno de la persona. Y la voluntad declarada es aquella que se encuentra exteriorizada. Es aquella que se exterioriza. Lo lógico es que la voluntad real y la voluntad declarada coincidan. Pero hay casos en que puede haber discordancia y por lo que el legislador entrega herramientas para dilucidar qué es lo que prevalece. Aquí tenemos que tomar en consideración los artículos 1560 del Código Civil relativos a lo que es la interpretación de los contratos, que es súper importante, pero la vamos a ver más adelante. Pero, ojo, en virtud del artículo 1560 del Código Civil, se concluye que la voluntad que prevalece siempre es la real por sobre la declarada. Respecto a la voluntad o a la manifestación de la voluntad expresa, esta voluntad expresa también se lo denomina voluntad explícita o directa. Y por medio de esta declaración de voluntad expresa, el pensamiento del declarante trasciende de sí mismo y se vuelve una expresión objetiva de la voluntad. Por medio de esta declaración, el pensamiento del declarante, como dijimos, se vuelve el pensamiento del declarante, su voluntad real, se vuelve una expresión objetiva que se puede apreciar en el mundo social. La declaración de voluntad está destinada a ser conocidas por personas distintas del declarante. La declaración de voluntad está destinada a ser conocida por personas distintas del declarante, por lo que no es posible concebir una declaración sin un destinatario que, tarde o temprano, se entere de su contenido.
El destinatario de una declaración de voluntad puede ser determinado e inmutable o indeterminado y mudable. Y el conocimiento sobre la declaración de voluntad puede ser tanto inmediato como retardado. Sobre el declarante de voluntad, sobre el declarante, pesa la obligación de hablar claro, por lo que en caso de que no se exprese claramente, tiene que soportar las consecuencias, sobre todo si hay un contrato de por medio. Aquí el artículo o los artículos relativos a las reglas de interpretación de los contratos señalan que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas por una de las partes se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que le sea imputable. Según el artículo 1566 del Código Civil, las cláusulas ambiguas siempre se interpretarán en contra de las personas que las extendió, precisamente por no haber hablado claro. Si ustedes quieren, por así decirlo, pasarse de listos con una persona firmando un contrato, estableciendo una cláusula ambigua, el legislador señala que si se presenta un problema sobre esa cláusula, se va a interpretar en contra de ustedes, precisamente porque tenían que haber hablado claro. Se manifiesta la voluntad, ahora, en forma tácita, se manifiesta la voluntad en forma tácita a través de un comportamiento que no va dirigido a un destinatario. Es decir, existe una conducta de la cual, a través de un proceso de deducción lógica, se hace posible extraer una conclusión inequívoca y desprender una manifestación de voluntad, explícita o implícita. Esto es lo que se llama la conducta concluyente. Hay casos de voluntad tácita regulados expresamente en la ley. Casos de voluntad tácita regulados expresamente en la ley, y estos son: primero, la ratificación tácita de la nulidad relativa. Como la ratificación tácita de la nulidad relativa, en este caso se está frente a un acto susceptible de nulidad relativa y el titular de la acción, en vez de alegar la nulidad, opta por cumplir el contrato. Asimismo, tenemos la revocación tácita del mandato, donde el mandante confiere mandato a una persona determinada, el mandato queda revocado. Tercero, la revocación tácita del testamento, una similar situación al mandato. ¿Y cómo se da la revocación tácita del testamento? Sencillo, se dicta otro testamento que revoca el anterior. Otra manifestación de voluntad tácita es la renuncia tácita a la prescripción. ¿Cómo se da la renuncia tácita a la prescripción? La persona que puede alegar la prescripción simplemente no lo hace. Es así de simple. Y por último, tenemos la aceptación tácita de la herencia. La aceptación tácita de la herencia. El heredero, sin aceptar expresamente la herencia, realiza actos de heredero. Estos 5 ejemplos son aquellos de voluntad tácita que nuestro legislador considera: ratificación tácita de la nulidad relativa, revocación tácita de mandato, de testamento, renuncia tácita a la prescripción y aceptación tácita de una herencia. Puede ocurrir que una persona que está enfrentada a un hecho determinado adopte una conducta en la cual no formula ninguna declaración ni ejecución de una conducta concluyente. A esto es lo que se le conoce como silencio. El silencio es una conducta de una persona donde no formula declaración ni ejecuta ninguna conducta concluyente. Es una conducta que asume una persona, el silencio, donde no ejerce declaración ni ejecuta conductas concluyentes. El silencio lo podemos encontrar dentro del contrato de mandato, que está en el artículo 2125 del Código Civil, que señala que en el caso de que una persona le confíe la gestión de un negocio a otra, que se dedica por profesión a administrar negocios, por ejemplo, esta persona debe manifestar lo más pronto posible si acepta o no el mandato. Y si no contesta, la ley entiende que este silencio es aceptación. La regla general es que el silencio
no tiene valor y no constituye manifestación de voluntad. Esa es la regla general. La regla general es que el silencio no constituye manifestación de voluntad. Sin embargo, el silencio tiene valor en los siguientes casos. Primero, cuando la ley lo señala. Y aquí el silencio tiene valor en el derecho sucesorio y en el derecho de familia. En el derecho sucesorio encontramos que en caso de mora del heredero para aceptar la herencia, el juez llama a un heredero para que éste acepte o rechace la herencia en un cierto plazo, que es de 40 días, desde la notificación de la demanda para que acepte la herencia. Y si nada dice, la ley entiende su silencio como repudiación de la herencia. Bueno, si el juez llama a un heredero para que acepte o rechace una herencia, tiene un plazo de 40 días, y si no se pronuncia, se entiende que rechaza la herencia. Y en el derecho de familia, encontramos que en el caso de la sociedad conyugal, cuando los esponsales se van a casar y en el acto no dice nada respecto del régimen matrimonial, la ley entiende a dicho silencio como que se está escogiendo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. La doctrina moderna señala de que más que silencio, esto sería una voluntad presunta. Otro caso en el que el silencio tiene valor y constituye manifestación de voluntad es cuando las partes lo señalan en virtud del principio de autonomía de la voluntad. El ejemplo más claro es el contrato de arrendamiento, por su naturaleza de contrato de tracto sucesivo, es que aquí las partes, justo que con estipular un plazo de duración del contrato, agreguen que en el evento de que al vencimiento del plazo nada se diga, entonces se entienda renovado el contrato. Este silencio como manifestación de voluntad se ve presente en estos contratos de tracto sucesivo, cuando las partes lo señalan en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Y tercera posibilidad en que el silencio tiene valor legal es en el caso del silencio circunstanciado. El silencio circunstanciado. ¿Qué es el silencio circunstanciado? Básicamente cuando lo dispone el juez. Esto ocurre, o concurre el silencio circunstanciado, cuando ni la ley ni las partes le han dado valor al silencio. Además de que las circunstancias del caso, sometido al conocimiento del juez, permitan a éste formular una atribución de valor al silencio. Le corresponde al juez determinar el valor del silencio, extrayendo una manifestación de voluntad en un sentido determinado. Le corresponde al juez entonces determinar el valor del silencio, extrayendo una manifestación de voluntad en un sentido determinado. Y esto es lo que se conoce, como dijimos, como silencio circunstanciado. Vamos a hablar ahora del principio de la autonomía de la voluntad, que muchas veces nosotros damos por sentado, pero ciertamente a veces uno cuando está en un examen de grado puede estar un poco tenso, nervioso, y se le puede olvidar algo tan sencillo como esto, pero pasa, y no es porque el estudiante tenga incapacidad, no, porque a veces los nervios, estando frente a tres profes, te comen tanto que se te puede olvidar cómo formularlo de una manera precisa y concreta, aunque bueno, el principio de autonomía de la voluntad, para vuestra tranquilidad, no tiene definición legal. Bueno, el principio de autonomía de la voluntad es un principio jurídico rector del derecho privado. Es un principio jurídico rector del derecho privado. Hace al hombre árbitro de sí mismo y de lo suyo. El principio de autonomía de la voluntad es un principio rector del derecho privado. Hace al hombre árbitro de sí mismo y de lo suyo. Básicamente, con el principio de autonomía de la voluntad, puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Las consecuencias que tiene el principio de autonomía de voluntad son las siguientes. Consecuencias que tiene el principio de autonomía de la voluntad son las siguientes. Primero, el hombre es libre para obligarse o no, y si lo hace, se obliga en virtud de su propia voluntad. Segundo, hay libertad para renunciar por la sola voluntad
a un derecho establecido en su beneficio, con tal de que solo mire el interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia. Esto en virtud, lo que acabamos de decir es el artículo 12 del Código Civil, que hay libertad para renunciar por la sola voluntad a un derecho establecido en propio beneficio, con tal de que mire el interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia. Tercera consecuencia del principio de autonomía de la voluntad es que el hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos que celebre. Hay libertad para determinar el contenido del acto jurídico o contrato que se celebre. Y cuarto, cada vez que surjan dudas en torno al significado o a las consecuencias de sus manifestaciones de voluntad, se debe indagar la intención real de las partes, es decir, lo que efectivamente se perseguía, más allá de lo que las palabras señalen, y aquí nuevamente nos tenemos que remitir a los artículos 1560 y siguientes del Código Civil sobre las normas que tratan sobre la interpretación de los contratos. Están en el libro cuarto del Código Civil. Es súper importante tenerlo bien presente y asociarlo. Ya. Relacionado al principio de autonomía de la voluntad, se encuentra la autonomía privada. ¿Y qué es la autonomía privada? La autonomía privada se define por parte de la doctrina como la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y haciéndose responsables de sus consecuencias ventajosas u onerosas. La autonomía privada se entiende entonces como la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, tanto si éste le trae ventajas como una onerosidad excesiva sobre el mismo. El instrumento que la ley coloca a disposición de los particulares para regular sus intereses y relaciones propias es el acto jurídico. El acto jurídico es un instrumento o herramienta que la ley coloca a los particulares para que puedan regular sus intereses y sus relaciones propias, las relaciones jurídicas que nazcan a partir de lo que ellos tramiten, por así decirlo. Hay límites a la autonomía privada, que es un concepto que está estrechamente ligado con la autonomía de la voluntad. ¿Cuáles son los límites a la autonomía privada? Bueno, primero, los derechos ajenos, los derechos e intereses ajenos. Esos son uno de los límites de la autonomía privada. Solo se puede disponer sobre los propios intereses, pero no sobre los intereses ajenos y derechos ajenos. Tercero, que el acto jurídico celebrado produzca los efectos, segundo, que el acto jurídico celebrado produzca los efectos queridos por las partes, pero tienen que ajustarse a la ley. Ojo con eso. Tercero, el orden público y las buenas costumbres. Eso es otro límite de la autonomía privada. El orden público y las buenas costumbres. Y cuarto, la autonomía privada otorga la facultad de crear figuras jurídicas no reglamentadas por el legislador. Pero esta creación de figuras jurídicas que no están reglamentadas por el legislador no debe ser ni arbitraria ni caprichosa. Ojo con eso. Vamos a hablar ahora del consentimiento. El consentimiento es un acuerdo real de voluntades o es un concurso de voluntades, que es una forma en la que nacen obligaciones. Esto está, asócienlo ustedes, relacionado de la mano con el artículo 1437 que habla del nacimiento de las obligaciones. Que ese es el artículo, es la piedra angular de todo lo que tiene que ver con el acto jurídico, el contrato, las obligaciones y el derecho de daños. Ojo con eso. El consentimiento se define doctrinariamente, porque no tiene definición legal, como un concurso o acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades orientado hacia un mismo fin jurídico, que puede ser crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El consentimiento está presente en los actos jurídicos bilaterales porque aquí hay voluntades que se complementan. Sin embargo,
no hay consentimiento en actos jurídicos unilaterales porque solo hay una voluntad, no hay un acuerdo de voluntades. Es importante el conocimiento, el consentimiento. El consentimiento importa a propósito de las siguientes materias: formación del consentimiento y vicios del consentimiento, que lo vamos a ver ahora a medida que vayamos avanzando. Es importante definir también, y en relación con la importancia que tiene el consentimiento, es importante definir dónde y cuándo se formó este consentimiento. ¿Por qué? Porque se determina la legislación aplicable, se determina también la competencia de los tribunales, también si acaso se tenía o no capacidad al momento de celebrar un acto jurídico, y también para dilucidar en qué momento comienzan a computarse los plazos para impetrar determinadas acciones. Entonces, la importancia de los actos de la formación del consentimiento es que nos permite determinar legislación aplicable, tribunal competente, capacidad y plazos de computación en caso de que tenga que impetrarse alguna acción, o bien para poder empezar a contar, por ejemplo, prescripción. La formación del consentimiento es una materia que está regulada en el Código de Comercio y no en el Código Civil. Ojo con eso. En el Código Civil no está regulada la formación del consentimiento, sino en el Código de Comercio, que es también del siglo XIX. Ojo con eso. Específicamente de los artículos 97 al artículo 108 del Código de Comercio. La formación del consentimiento está entre los artículos 97 y 108 del Código de Comercio. Bien. A partir de un análisis de estas normas, podemos concluir lo siguiente: de que se concreta la formación del consentimiento a través de dos actos jurídicos unilaterales independientes. O sea, el consentimiento se concreta a través de dos actos jurídicos unilaterales independientes, que son la oferta y la aceptación. La oferta y la aceptación no tienen definición legal, pero se pueden definir ambas como un acto jurídico unilateral. En cuanto a la oferta, es un acto jurídico unilateral por el cual se propone la celebración de un acto jurídico determinado. Y la aceptación es un acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta o el receptor de la oferta manifiesta de manera pura y simple su intención de celebrar el contrato que se le propone. Es necesario que un autor realice una oferta válida, y los requisitos que tiene que cumplir una oferta para que sea válida son: primero, reunir todos los requisitos de la autonomía reunir todos los requisitos de la voluntad. Debe reunir los requisitos de la voluntad, que son que la voluntad y que la oferta se manifieste de forma verbal o escrita o en lenguaje de señas, que sea seria, que sea real y que sea libre y espontánea, o sea, que esté libre de vicio. Y aparte, la oferta tiene que ser completa, es decir, debe contener los elementos de la esencia del acto propuesto. Debe contener los elementos de la esencia del acto propuesto. Cuando a la oferta le hace falta algún requisito, es mejor hablar de propuesta, la cual tiene efectos jurídicos en materia de responsabilidad precontractual, pero eso se va a ver en daños. Pero bueno, para tenerlo presente, en materia precontractual se ven lo que nosotros llamamos como tratativas preliminares, en la cual las partes, si bien no están vinculadas, sí hay tratativas, negociaciones, debate de ideas, etc. Pero aquí hay propuestas y todo esto culmina con la formulación de la oferta para que pueda concurrir o no la aceptación y se forme el consentimiento que da lugar al acto jurídico. La oferta, al mismo tiempo, se puede clasificar en los siguientes criterios:
La oferta se puede clasificar en virtud de los siguientes criterios. Primero, según cómo se efectuó, y según cómo se efectuó, la oferta puede ser expresa o puede ser tácita. Bueno, la oferta se expresa cuando aquella contiene en una declaración de voluntad, en términos explícitos, su intención de celebrar un acto contrato. Una oferta se expresa cuando contiene una declaración de voluntad en la cual el oferente, en términos explícitos, revela su intención de celebrar un contrato o acto jurídico determinado. Esta oferta expresa puede ser verbal o puede ser escrita. La oferta también puede ser tácita, que es aquella, o la oferta tácita es aquella que se desprende de un comportamiento o de una conducta concluyente que revela inequívocamente la propuesta de celebrar un determinado acto jurídico. Un segundo criterio de clasificación de la oferta es si fue hecha a persona determinada o fue hecha a persona indeterminada. La oferta hecha a persona determinada es aquella que va dirigida a un destinatario que se encuentra individualizado. Y solo este sujeto puede aceptar la oferta, el sujeto individualizado. Y la otra oferta, hecha a una persona indeterminada, es aquella que no va dirigida a ninguna persona en particular, sino que al público en general. Estas no son obligatorias para el autor de la oferta. Ojo con eso. La oferta hecha a persona indeterminada no va dirigida a ninguna persona en particular, sino al público en general. Aquí no hay obligación al oferente. Pero esto cambia cuando se trata de una oferta hecha a persona determinada. La oferta se agota. El agotamiento de la oferta, bueno, se da cuando es aceptada. Ese es el fin natural de una oferta, al momento de su aceptación. Pero, hay otras formas en que la oferta se puede extinguir, sea ya por la muerte del oferente, que aquí la oferta caduca a no ser que se haya aceptado antes de la muerte del oferente. Ojo, no es solo la muerte natural, también muerte presunta o muerte declarada judicialmente, que nosotros ya la vimos ayer y que el contenido ustedes lo pueden revisar en YouTube en algunos de los videos que subimos el día de ayer. Y otra forma en que la oferta caduca o se extingue es con la insolvencia sobreviniente, que está regulada en la ley 20.720 y que, bueno, aquí todas las ofertas caducan, las ofertas del deudor que está sometido a estos procedimientos. Otra forma en la que caduca la oferta es por el cumplimiento de un plazo condición que extingue la oferta, cumplimiento de plazo condición que extingue la oferta, y una retractación. Que ojo, en la retractación hay que detenernos acá. ¿Por qué hay que detenernos acá? Porque la retractación se refiere a que el oferente retira la oferta que hizo. La retractación es un acto jurídico unilateral, pero para que opere, la retractación debe ser comunicada. Para que opere, la retractación debe ser comunicada de forma oportuna a los destinatarios. Y en caso de que la retractación genere un perjuicio para el destinatario de la oferta, este perjuicio tiene que ser indemnizado. La oferta, en principio, está vigente todo el tiempo que el oferente determine. Pero si el oferente nada dice, su duración varía si la oferta fue hecha de manera verbal, entre presentes, o escrita entre ausentes. Acá hay una distinción importante que hacer. Si la oferta fue hecha entre presentes, esta debe ser aceptada de inmediato, y si no se acepta, entonces se extingue. Si la oferta fue hecha entre ausentes, se mantiene vigente dependiendo si acaso las partes están o no en el mismo territorio jurisdiccional. ¿Por qué? Si la oferta se hace en un territorio jurisdiccional y las partes están en este mismo lugar, la oferta tiene una vigencia de 24 horas. Y si están en distinto lugar, el Código de Comercio señala
que el destinatario debe contestar a vuelta de correo. Es decir, tan pronto como haya tomado conocimiento de la oferta, empleando un medio de comunicación a lo menos igual que el empleado en la oferta. Esta idea de la vuelta de correo hoy día está un poco desactualizada porque tienen que pensar que don Gabriel Ocampo, que redacta el Código de Comercio, está pensando en la vuelta de correo, pero en la forma en cómo se comunicaban las ofertas, la encomienda, etcétera, en el siglo XIX. Hoy día la vuelta de correo bien puede, ¿cómo se aplica la vuelta de correo? Por ejemplo, una publicación en Instagram o en Facebook. Entonces, bueno, eso tenerlo como detalle. O sea, si se hace una oferta y una persona está en Rancagua y la otra en Arica, eh, tan pronto como se haya tomado conocimiento de la oferta, que puede ser a la hora o a las 2 horas, se tiene que comunicar por parte del destinatario de la oferta su voluntad de aceptarla o rechazarla. Pero ojo, tener en cuenta eso, no se caliente en la cabeza, pero sí tenerlo presente. Ahora hablaremos de la aceptación. La aceptación, que es un acto jurídico unilateral mediante el cual el receptor o destinatario de la oferta manifiesta en términos puros y simples su conformidad con ella, aceptando, valga la redundancia, los términos formales y expresos de la oferta o, bueno, eso mismo. Los requisitos de la aceptación son los siguientes. Debe reunir todos los requisitos de la voluntad, es decir, que se manifieste de forma verbal, escrita o por lenguaje de señas, debe ser real, debe ser seria y debe ser libre y espontánea. Aparte, la aceptación debe ser pura y simple. Que pura y simple, aceptarla así, pura y simple. Si ahora se incorpora alguna modalidad a la aceptación, esta se convierte en una contraoferta, la cual puede ser aceptada o rechazada por el oferente original. Ojo, uno de los requisitos de la aceptación es que la aceptación debe ser pura y simple. Y si se incorpora alguna modalidad a la aceptación pasa a convertirse en una contraoferta, la que debe ser aceptada o rechazada por el oferente original. Y tercer requisito de la aceptación es que debe darse en tiempo útil. La aceptación debe ocurrir mientras la oferta esté vigente. La aceptación debe ocurrir mientras la oferta esté vigente. La aceptación se puede clasificar en dos grandes criterios. La aceptación se puede clasificar en dos grandes criterios. Primero, según cómo se efectuó. Y según cómo se efectuó, la aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. La aceptación expresa es aquella que se contiene en una declaración en la cual el destinatario de la propuesta manifiesta en términos explícitos y directos su conformidad con esta. Y esta aceptación expresa puede ser verbal o escrita. Y segundo criterio de clasificación de la aceptación es si acaso contiene o no alguna modalidad. Y aquí, si tiene o no alguna modalidad, la aceptación es pura y simple o puede ser condicionada. La aceptación pura y simple es aquella en que el destinatario de la propuesta manifiesta su conformidad a esta en los mismos términos en que se le formuló. En la aceptación pura y simple, el destinatario de la propuesta manifiesta su conformidad con esta en los mismos términos en la que se le planteó o formuló. Y la aceptación condicionada, también llamada contraoferta, aquí el destinatario de la propuesta introduce modificaciones o solo se pronuncia parcialmente respecto de la oferta. El artículo 102 del Código de Comercio la llama contraoferta. Ya. Hay casos en donde puede ocurrir una aceptación parcial, cuando la oferta comprende varias cosas. La aceptación parcial es aquella en que la oferta comprende varias cosas y el destinatario se pronuncia solo respecto a algunas de estas. Pero ojo, aquí se tienen que entender o distinguir, se deben distinguir, mejor dicho, dos situaciones. Primero, la intención del oferente era, hay que distinguir la primera situación, es si acaso la intención del oferente era formular una oferta divisible
o si acaso la intención del oferente o proponente era generar o proponer una oferta o formular una oferta indivisible. Si la intención del oferente era formular una oferta divisible que se dividiera, se entiende que se han hecho varias ofertas formándose el consentimiento con respecto a aquellas que el destinatario aceptó. Si la intención del oferente era formular una oferta divisible, se entiende que se forma el consentimiento respecto de las que el aceptante haya manifestado su conformidad. Pero, si la intención del proponente era formular una oferta indivisible, si la intención del proponente era formular una oferta indivisible, la aceptación parcial no es idónea, por lo que se genera una contraoferta. Según la teoría, ojo, esto es súper importante, es la teoría de la aceptación que opera en nuestra patria, teoría de la aceptación que opera en nuestro chilito. Según la teoría de la aceptación que opera en Chile, el consentimiento se forma en el momento en que el destinatario acepta la oferta. El consentimiento se forma en el momento en que el destinatario acepta la oferta. O incluso si el oferente no tiene conocimiento de esta aceptación o la aceptación se mantenga en el fuero interno de la persona. O sea, en el momento en que el destinatario acepta la oferta, se forma el consentimiento, incluso si el oferente no tiene conocimiento de dicha aceptación. El lugar, bueno, aquí quédense con eso, que según la teoría de la aceptación que impera en Chile, el consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta la acepta, incluso si el oferente no tiene conocimiento de dicha aceptación. Ahora, el lugar en que se forma el consentimiento es el lugar donde se encuentra el destinatario. El lugar en el que se forma el consentimiento es el lugar donde se encuentra el destinatario. Ya para finalizar el tema de la voluntad, señalar que lo común es que la voluntad manifestada coincida con la voluntad real de las personas. Lo común es que la voluntad manifestada coincida con la voluntad real de las personas. Puede ocurrir que hayan casos en que la manifestación de voluntad no refleje exactamente la voluntad real, sea porque la persona ha sido víctima de un vicio del consentimiento o porque la persona de manera deliberada buscó la disconformidad entre su voluntad real y su declaración de voluntad. Ante esta situación, la doctrina ha creado varias teorías para explicar cuál es la voluntad que prima, pero la doctrina mayoritaria señala, o ha concluido mejor, la doctrina mayoritaria ha concluido que la voluntad que prevalece es la real por sobre la declarada. La voluntad que prevalece es la real por sobre la declarada, basado en los siguientes tres argumentos. Primero, el Código Civil chileno fue dictado en pleno auge de la teoría volitiva. El Código chileno fue dictado en pleno auge de la teoría volitiva, es decir, que privilegia la voluntad real, interna, la que se genera dentro de la convicción interna del individuo, y el artículo 1560 señala que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a esta intención que a lo literal de las palabras. El 1560 señala que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a esta intención que a lo literal de las palabras. Y un tercer argumento que ocupan es, según el 1437 del Código Civil, artículo importantísimo, es que las obligaciones nacen del concurso real de voluntades de dos o más personas. Las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas.
Esta situación es relevante en virtud de que los actos jurídicos simulados son un ejemplo de, por ejemplo, actos jurídicos sin causa. Pero bueno, eso es con respecto a la voluntad. Que lo que opera en Chile es la idea, la doctrina mayoritaria ha señalado de que lo que impera en Chile es que la voluntad real se prefiera por sobre la voluntad declarada en virtud de la teoría volitiva presente al momento de la dictación del Código Civil, en que se privilegia la verdadera convicción de las partes al momento de contratar, lo que se ve también en el artículo 1560, en que, conocida claramente la intención de las partes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras, y el artículo 1437, que señala que las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Claro. Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Nos pillaste en plena faena, acabamos de terminar voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Así que ahora nos quedaría ver como requisito de existencia lo que es la capacidad, el objeto y la causa. Y con esto acabaríamos los requisitos de existencia del acto jurídico. Ah, y las solemnidades. Ojo con eso. Así que vamos a continuar con la capacidad. Pero ojo, está más presente en los requisitos de validez del acto jurídico, pero igual para que lo tengan presente, vamos a darle con la capacidad igual. Pero esto, insisto, es más propio de los requisitos de validez, pero por un tema de utilidad práctica y porque ya estamos acá, vamos a revisar la capacidad como requisito de validez del acto jurídico, pero también ligado estrechamente con los requisitos de existencia. Ya. La capacidad es la aptitud legal que tienen las personas. La capacidad es la aptitud legal que tienen las personas para ser titulares de derecho, para ejercerlos y contraer obligaciones por sí mismos, sin el ministerio ni la autorización de otras personas. Dentro del derecho privado podemos distinguir la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es un atributo de la personalidad, por lo que todas las personas lo tienen al momento que nacen. No hay incapaces de goce, por si acaso. Y la capacidad de ejercicio permite actuar jurídicamente de manera autónoma, pudiendo haber personas que son incapaces de ejercicio, o por ejemplo los impúberes. Las características de la capacidad de goce son las comunes a todos los atributos de la personalidad. Son incomerciables, son imprescriptibles, son intransferibles, etc. Por otro lado, las características de la capacidad de ejercicio son las siguientes. Primero, la regla general es que todas las personas sean legalmente capaces. Segundo, la incapacidad es determinada solo por la ley. Es decir, no se puede contractualmente crear o desconocer una incapacidad. Y tercero, las incapacidades son la excepción, no son la regla general. Y cuarto, el legislador chileno no considera la incapacidad como un castigo. Ojo con eso. La incapacidad para don Andrés Bello no es un castigo, sino es una protección que el legislador establece con el fin de evitar que el incapaz se ponga en peligro a sí mismo. Debido a que la capacidad de goce es un atributo de la personalidad, ningún acto jurídico puede carecer de dicho elemento. Así que por eso, bueno, en este caso lo estamos estudiando a propósito de los requisitos de existencia del acto jurídico, ya que como es un atributo de la personalidad, ningún acto jurídico puede prescindir de él. Ligado con la capacidad, tenemos otra institución que es súper importante y que está regulada en el artículo 43 de nuestra Constitución. Es la representación.
que es la representación. La representación, según el artículo 43 del Código Civil, hace referencia a, a lo siguiente. Bueno, perdón, no es que el 43 diga esto, pero está muy correlacionado. Mira. La representación hace referencia a una situación en que los actos de una persona lo hacen, perdón, hace referencia a una situación en que los actos que una persona hace o realiza lo hacen a nombre de otra persona, produciendo los mismos efectos como si hubiese contratado directamente el representado. O sea, a ver, por así decirlo, los actos de una persona que hace a nombre de otro producen en su representado los mismos efectos como si éste hubiese contratado directamente. La representación se puede clasificar. La representación se puede clasificar según quien entrega la facultad en representación legal, que es la que otorga la ley, y encontramos en el artículo 43 del Código Civil, y la representación convencional, que es aquella que es otorgada por el representado, por medio de un mandato, por así decirlo. Y saludamos a Arriac, el primer hater. Parece que carece de amor paterno el amigo acá. Ya. La representación es un elemento que se incorpora en un acto jurídico relacionado a la capacidad del representado para celebrar actos jurídicos. La representación es un elemento que se incorpora en un acto jurídico relacionado con la capacidad del representado para celebrar actos jurídicos. Existen diferentes teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación. La doctrina nacional considera que en Chile opera la teoría de la modalidad, aunque esto está discutido, ojo con eso. La doctrina nacional considera que en Chile opera la teoría de la modalidad. Señala que la representación es un elemento accidental que altera el efecto normal de los actos jurídicos, ya que el acto jurídico, por regla general, debería afectar a las partes que directamente participaron en él. Sin embargo, es importante señalar que en el contrato de mandato, la representación no es un elemento accidental, sino que es un elemento de la naturaleza. Ojo con eso. Las características de la representación son las siguientes. Primero, es una modalidad, por regla general. Por regla general, la representación es una modalidad. Segundo, puede nacer de la ley o de la voluntad. La representación puede nacer o de la ley o de la voluntad. Tercero, todo lo que actúa el representante se radica en el patrimonio del representado, de forma inmediata. Los requisitos de la representación son, por otro lado, primero, que tiene que existir una fuente de representación, legal o convencional. Segundo, el poder de representación debe estar vigente. Y tercero, el representante debe declarar que está actuando a nombre del representado. El representante debe declarar que está actuando a nombre del representado. Esto es lo que se conoce como la contemplanquia domini, que es que el representante declare que está actuando a nombre de un representado. Contemplanquia domini, eso pueden ustedes señalarlo ahí. La ley señala los que pueden ser representantes legales. Y estos sí están en el artículo 43, claro. Pueden ser representantes legales uno o ambos progenitores, papá o mamá. El adoptante puede ser representante legal, el tutor y el curador. Entonces, uno o ambos progenitores, adoptante, tutor o curador pueden ser representantes según el artículo 43 del Código Civil. Definamos de nuevo la representación, que es una situación en que los actos que una persona hace lo harán a nombre de otra persona,
los hace a nombre de otra persona. Los actos, una situación en que los actos que una persona hace, los hace a nombre de otra persona, produciendo los mismos efectos como si hubiese contratado directamente con el representado. Bien, en Chile opera la teoría de la modalidad respecto a la representación. La doctrina nacional señala que en Chile opera la teoría de la modalidad, según la cual la representación es un elemento accidental que altera el efecto normal de los actos jurídicos, ya que el acto jurídico celebrado, por regla general, afecta a las partes que directamente participaron en él. Sin embargo, en el contrato de mandato, la representación no es un elemento accidental, sino de la naturaleza. Y con esto terminamos el tema de capacidad y representación, que como digo, está mucho más ligado a los requisitos de validez que a lo que es, por así decirlo, los requisitos de existencia del acto jurídico. Pero bueno, no adelantamos pega, por así decirlo. Ahora vamos a ver el objeto. Vamos a revisar el objeto como elemento de existencia del acto jurídico. No, creo que hacen falta más haters, amigos míos. Ya. Vamos a hablar ahora del objeto como requisito de existencia del acto jurídico. El objeto, ojo, no tiene definición legal, pero el Código Civil lo trata en tres dimensiones. El Código Civil trata el objeto a propósito del acto jurídico, de los contratos o de las obligaciones. El acto jurídico, el objeto tratado por el legislador con respecto al acto jurídico, se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica o extingue. Respecto del acto jurídico, el objeto se trata como el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica o extingue. Respecto de los contratos, el acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, pero ojo, que solo crea, no que modifica o extingue. Y respecto de las obligaciones, respecto del objeto, cuando se estudia a propósito de las obligaciones, es aquello que se debe dar, hacer o no hacer por parte del deudor. Vendría siendo la prestación, por así decirlo, pero ojo, objeto y prestación no es lo mismo, pero el objeto es la prestación. El artículo 1460 del Código Civil señala, y está precisamente vinculado con esto, es que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas de que se trate de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de esta declaración de voluntad. Ojo con eso, porque el 1460 se refiere al objeto a propósito del tratamiento que se le da en el derecho de las obligaciones. Los requisitos del objeto como requisito de existencia del acto jurídico son los siguientes, son dos. Primero, uno que observamos aquí en el artículo 1461 del Código Civil, que se aplica al objeto tanto a propósito de su estudio en el derecho de las obligaciones como del acto jurídico, y que señala el artículo 1461 que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de declaración de voluntad, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de declaración de voluntad, sino también las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas, a lo menos, en su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que en el mismo acto o contrato se fijen reglas o hayan datos que permitan determinar la cantidad. En caso de que el objeto sea un hecho, si el objeto es un hecho,
el hecho debe ser física y materialmente posible. Se entiende que un hecho es físicamente imposible, un hecho es físicamente imposible cuando es contrario a la naturaleza. Y un hecho es moralmente imposible cuando está prohibido por las leyes, o sea, contrario a las buenas costumbres o al orden público. Este artículo, el 1461, es uno de los requisitos del objeto, aplicable tanto al tratamiento que se le da al objeto en el derecho de las obligaciones como en el acto jurídico. Y otro requisito del objeto es que debe hacerse la distinción si se trata de obligaciones de dar y obligaciones de hacer o no hacer. Si la obligación es de dar, el objeto recae sobre la cosa en particular. Si la obligación es de dar, el objeto recae sobre la cosa en particular. En este caso, los requisitos del objeto son los siguientes. Primero, es que la cosa debe ser comerciable. O sea, que se puedan generar relaciones jurídicas entre particulares. La cosa debe ser real, es decir, debe existir o esperar a que exista. Pero ¿qué pasa si la cosa que se espera nunca llega a existir? El Código Civil responde a propósito del tratamiento que le da a la compra-venta. Por regla general, la existencia se mira como condición. Si falla la condición, entonces no hay acto jurídico. Por excepción, cuando el acto jurídico se mira como aleatorio, el acto jurídico persiste siempre que se haya mirado como aleatorio, ya que, por así decirlo, se contrató la suerte, por así decirlo. Y el tercer requisito del objeto, si se trata de una obligación de dar, es que la cosa debe estar determinada o ser determinable. Para determinar la cosa, el derecho considera tres elementos, que son el género, la especie y la cantidad. Pero aquí se hace la distinción. La cosa está determinada cuando el acto jurídico señala género y cantidad. La cosa está determinada cuando el acto jurídico señala género y cantidad. Y la cosa será determinable cuando el acto jurídico señala género y los datos que permitan calcular su identidad. El acto jurídico señala el género y los datos que permitan calcular la identidad de la cosa. Por último, respecto a esto, señalar que una cosa que está determinada en su género, especie y cantidad, que cumple, por así decirlo, los elementos que determinan la cosa, que son género, especie y cantidad, se mira como un cuerpo cierto. Cuando una cosa está determinada en género, especie y cantidad, se entiende como un cuerpo cierto. Ahora, si la obligación es de hacer o no hacer, tengamos en consideración lo siguiente. Si la obligación es de hacer o no hacer, tengamos en consideración que el objeto del acto jurídico es o sería un hecho. En este caso, los requisitos del objeto serán los siguientes. Y es que el hecho debe estar determinado, ser físicamente posible y no contrario a las leyes de la naturaleza, y ser moralmente posible. Es decir, el hecho no debe estar prohibido por la ley, ni ser contrario al orden público, ni a las buenas costumbres. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuándo no tiene objeto el acto jurídico? Bueno, cuando el objeto no reúne uno o más de los requisitos que la ley exige. Aquí el acto jurídico se miraría como inexistente. Bueno, ya con eso terminamos el objeto y nos quedaría la causa. Que sería el último de los requisitos de existencia del acto jurídico. Y prometo ser breve, aunque no prometo nada. Bueno, la causa, según el artículo 1467, inciso segundo del Código Civil, se
se define como el motivo que induce a la celebración del acto o contrato. Es el motivo que induce a la celebración del acto o contrato, o el motivo que induce al acto o contrato. Ahora, hay tres teorías que buscan explicar la causa como requisito de existencia del acto jurídico, que son la teoría de la causa ocasional o psicológica, que apunta que la causa son las razones psicológicas detrás de un acto jurídico. En un mismo acto pueden haber muchas causas incluso. Ese es el motivo. El motivo, que son razones internas que motivan a la celebración del acto. La causa o las causas. La otra teoría de la causa es la causa eficiente. Que la causa, miren, acá la causa de la obligación no causa un acto. La causa de la obligación no es causa de un acto. El elemento genera, aquí la causa eficiente se entiende como el elemento generador del acto contrato. La causa eficiente acá es el elemento generador del acto contrato. Por último, la teoría de la causa final. La teoría de la causa final se refiere a que la causa de una de las partes se halla en la obligación de la contraparte. La causa final plantea que la causa de una de las partes se halla en la obligación de su contraparte. De aquí se desprende que la causa en contratos gratuitos sería una mera liberalidad. Por ejemplo, deseo algo gratuito sin nada, deseo entregar algo gratuito sin entregar nada a cambio, esto sería una filantropía. La causa en contrato gratuito sería una mera liberalidad. Y bueno, la doctrina mayoritaria adopta la teoría de la causa final, en la que señala que la causa de una de las partes se halla en la obligación de la contraparte. La causa de una de las partes se halla en la obligación de la contraparte. Esa es la teoría de la causa final. Ojo con eso. Hablemos ahora de la causa real. La causa real. ¿A qué se refiere la causa real? Bueno, la causa quiere decir que la causa real quiere decir que debe existir al momento en que se celebra el acto jurídico. La causa debe ser real y debe existir al momento en que se celebra un acto jurídico. Si no hay causa, la sanción sería o nulidad absoluta, según el profesor Alessandri, o la inexistencia, según el profesor Luis Claro Solar. No es real una causa cuando o no existe o no hay interés que fundamente el acto jurídico. La existencia de una causa se presume, conforme al artículo 1467 del Código Civil, que señala que no puede haber obligación sin causa real o lícita, pero no es necesario expresarla. No puede haber obligación sin causa real o lícita, dice el 1467, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato, y por causa real, y por causa ilícita, la prohibida por la ley o contraria al orden público y a las buenas costumbres. Se entiende entonces por causa el motivo que induce al acto contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria al orden público y a las buenas costumbres. Continuando con el mismo artículo 1467, señala que la promesa de dar en pago algo la promesa de dar en pago algo que no existe carece de causa. La promesa de dar en pago algo de una deuda que no existe carece de causa. Y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o un hecho inmoral tiene causa ilícita. Complementado con esto está el artículo 1468, que señala que no puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Para finalizar con la causa real, señalar que ejemplos de actos jurídicos sin causa real son los actos jurídicos simulados. Señalar de que
también hay parte de la doctrina que señala dos doctrinas de causa, la clásica y la moderna, pero eso ya lo dejo a vosotros. Vamos a continuar ahora con la simulación. La simulación es hacer aparente lo que no es. Disimular tiene que ver con una situación que existe, pero que se oculta. La disimulación es una situación que existe, pero se oculta, y la simulación es hacer aparente lo que en realidad no es. Los requisitos para que estemos en presencia de un acto jurídico simulado son, primero, una declaración de voluntad deliberada que no es conforme a la intención verdadera de las partes, que hay una declaración de voluntad concertada y que el fin sea engañar a terceros. Ahora, la simulación también se clasifica en dos criterios, vamos a tener en consideración acá. Primero, si afecta o no a terceros, la causa puede ser lícita o ilícita. Y la diferencia es sutil. Si la causa afecta o perjudica, mejor dicho, a terceros, entonces es ilícita. Ahora, conforme al acto jurídico simulado, la simulación puede ser absoluta o puede ser relativa. La simulación absoluta, aquí el acto jurídico realmente es ficticio, es absolutamente ficticio en la simulación absoluta. En la simulación relativa hay una voluntad real, pero el acto no se condice con la realidad, por lo tanto carece de causa y por lo tanto sería inexistente. La simulación relativa, en cuanto a la simulación relativa, hay que señalar de que aquí se hace una distinción entre el acto jurídico simulado y el acto jurídico disimulado. El acto jurídico simulado es aquel que declaran las partes y el acto jurídico disimulado es aquel que refleja la intención de las partes y que esconde el acto simulado. El acto jurídico disimulado es aquel que refleja la intención de las partes y que encubre el acto jurídico simulado. La sanción para la simulación no es específica, ojo con eso. Pero los efectos de la simulación en cuanto a la sanción son, primero, la simulación cuando es absoluta, la sanción es la inexistencia. Y en cuanto a la simulación relativa, la sanción o puede ser la inexistencia o en el caso del acto disimulado, la nulidad relativa. En cuanto a las formas de simulación, tenemos que distinguir primero la que se refiere a la existencia de actos jurídicos. Las partes dan apariencia real a un acto que no existe. En cuanto a la existencia de los actos jurídicos, en la simulación aquí las partes dan apariencia real a un acto que no existe. En cuanto a los requisitos de validez del acto jurídico, las partes esconden o disimulan un contrato celebrando otro. Y en cuanto a la simulación se refiere a la calidad de los contratantes, aquí esto se puede considerar una especie de simulación relativa. El acto jurídico es real, pero la calidad de la parte no. Vamos a hablar ahora de la simulación cuando recae sobre el contenido del acto. Cuando la simulación recae sobre el contenido del acto, tenemos que distinguir primero. Si recae sobre el objeto del acto jurídico, se disimula el objeto real aparentando otro. Si recae sobre la fecha, las partes fingen una fecha que no es la verdadera a la celebración del acto contrato, que puede ser anterior o posterior. Y bueno, y si la simulación recae sobre modalidades dentro del contenido del acto, no tienen ningún peso, ¿verdad? La simulación no es lo mismo que la reserva mental, ojo con eso.
ya que la simulación se refiere al fuero interno de los contratantes, que está compartido por las partes, y la reserva mental al desacuerdo eh, con la declaración de voluntad, desacuerdo interno con la declaración de voluntad. La simulación tampoco es lo mismo que el fraude a la ley. La simulación busca esconder una transgresión a la ley, mientras que el fraude a la ley es una transgresión continua e indirecta con el objeto de burlar la ley y hacer que ésta resulte ineficaz. Ya. La simulación, tenemos que hacer una distinción respecto a sus efectos, tanto con las partes como con terceros. Respecto de las partes, los efectos de la simulación son que primero, no hay una pretensión de engaño mutuo, sino que se busca esconder ante la ley un acto que está acordado entre las partes. Aquí el recurrente, por lo general, las personas que celebran estos actos simulados tienen una contraescritura. Ahora, la simulación respecto de terceros, señalar de que si la voluntad recae, si la voluntad de los simuladores perjudica a terceros, si la voluntad de los simuladores perjudica a terceros, pueden estos terceros ejercer la acción de simulación. Ahora, si los terceros se aprovechan de la voluntad declarada de los simuladores, no, entonces, ¿para qué van a impugnar? Hablemos ahora de la acción de simulación. De la acción de simulación. Aquí, el sujeto activo es el tercero perjudicado por la simulación. En la acción de simulación, el sujeto activo es el individuo o el tercero perjudicado por la simulación. Y los requisitos de la acción de simulación son, primero, que sean actos con interés jurídico, es decir, el titular de este derecho objetivo debe tenerlo, este derecho objetivo, o ver una posesión jurídica que él tiene amenazada. Pero la acción de simulación tiene que basarse en un interés jurídico del titular, que vea amenazado o un derecho objetivo o una posesión jurídica suya. Segundo requisito de la acción de simulación es que debe probar daño generado por la incertidumbre ocasionada por el acto simulado. Debe probar el daño generado por la incertidumbre del acto jurídico simulado, una incertidumbre ocasionada por el acto jurídico simulado. Y tercer requisito de la acción de simulación es que debe entablarse antes que prescriba. ¿Y cuándo prescribe la acción de simulación? Bueno, hay que distinguir en 5 o en 4 años. Prescribe en 5 años la acción de simulación desde la celebración del acto simulado, o en caso de que la simulación tenga su origen en un delito civil, prescribe en 4 años. Ya, por último, para finalizar el estudio de la causa y por lo tanto de los... quedaría las formalidades, pero ya es cortito. Para determinar la causa, señalar que a la doctrina anticausalista. Los anticausalistas se oponen a que exista la causa. ¿Por qué? Primero, porque la causa es irrelevante debido a la cercanía que hay entre esta y el objeto. Se sostienen que es mucho mejor centrarse en el objeto, y el sustento está en el artículo primero del Código Civil, y también en que el objeto tiene múltiples aristas. Al final la causa se estaría quedando atrás. Bien, ya con esto acabamos de terminar lo que es la causa y vamos a ver a continuación las formalidades. Y con esto ya acabaríamos los requisitos de la existencia del acto jurídico. Salió bastante largo, hay que decirlo, pero era necesario, dicen por ahí.
Em, Gracias a los que están presentes, bueno, en realidad no queda nadie, pero vale. Ya, vamos a hablar de las solemnidades o formalidades. Bueno, antes de eso, un segundo, por favor. Bien, terminemos con las solemnidades o formalidades. Hay que señalar que entre formalidad y solemnidad existe una relación género-especie, siendo la formalidad del género y la solemnidad la especie. Son requisitos que la ley exige para provocar determinados efectos del acto jurídico. Son requisitos que la ley exige para provocar determinados efectos del acto jurídico. Las formalidades se pueden clasificar en cuatro, que son las formalidades esenciales, que se conocen como solemnidades y que son requisitos que la ley exige para perfeccionar un acto contrato. Por ejemplo, la presencia de testigos o de funcionario público en la escritura pública, la compraventa de inmuebles, las capitulaciones matrimoniales o el testamento cerrado. Las formalidades habilitantes, las formalidades habilitantes son aquellos requisitos que la ley exige a ciertas personas para que puedan actuar válidamente. Por ejemplo, el incapaz relativo, previa autorización del representante. Y bueno, las formalidades habilitantes suponen autorización de personas que no son, supone la autorización de personas que no son funcionarios públicos. La sanción por faltarse de formalidades habilitantes vendría siendo la nulidad relativa. Por último, tenemos las formalidades de publicidad y las probatorias. Las formalidades de publicidad son requisitos que la ley exige para dar a conocer actos jurídicos. Son requisitos que la ley exige para dar a conocer actos jurídicos, que puede ser una publicación en el diario oficial o a las inscripciones o subinscripciones. La sanción por faltar formalidades de publicidad es mejor dicho, la inoponibilidad. Y respecto a las formalidades probatorias, son requisitos que la ley exige para preconstituir una prueba. Por ejemplo, el tema de los testigos o todo este asunto que está entre los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. La sanción por faltar las formalidades probatorias son a la limitación a la prueba. Y eso, terminamos. Este es sin duda el audio o el live más largo que hemos hecho hasta hoy. Y con un comentario de un individuo que le falta amor materno y paterno de por medio. Pero bueno, que estén muy bien todos amigos, cuídense mucho. Adiós. Y aparte es pelado. Ya, pero sin burlas.